what we've heard from the Iranian supreme leader, Lo que acabamos de escuchar del Ayatollah líder Sayyid supremo Moshtaba iraní, el Khamenei, ayatolá Sayyid just Mojtaba moments Khamenei, ago, he hace had apenas a unos new momentos, statement es que ha that emitido una says nueva that we declaración. pledge to En ella avenge dice que the blood prometen of vengar la our sangre del líder leader and mártir all y de todos martyrs los of mártires de these estas dos two guerras, wars de for manos de the los criminales. criminals. Y añade These que esos criminales criminals enterrarán su will deseo de morir en paz desire en sus for propias a camas. peaceful death in your Aquí, bed. mucha gente está diciendo que Irán está Many people intentando are asesinar arguing a that Donald the Trump. Iran is Incluso el trying propio to Donald assassinate Trump Donald Trump, publicó un and mensaje Malcolm diciendo came out que with 1000 a misiles tweet ya están saying that listos y 1,000 apuntando missiles are hacia la already República Islámica de loaded Irán, to be y que miles más aimed at seguirán de Islamic inmediato. Republic of Iran, with thousands more to immediately follow. This is the atmosphere. When it comes to Donald Trump, Este es el ambiente. and Cuando se when it trata de comes Donald to the Trump y revenge cuando se and habla de killing people venganza, in Iran, we sabemos so que la much gente en Irán on está the muy radio. enfadada. You see the Se ven las flags banderas en in el the cortejo funeral fúnebre y la procession. gente no quiere quedarse People quieta. don't Quieren want, responder. they Quieren want to buscar they algo. want to ¿Qué fight es back. They exactamente want eso? to Es esa la speak. So forma en que, what is porque that? cuando se Is traduce del that persa al the way that inglés, they en wrote? mi Because opinión, when you siempre hay algún translate tipo de Persian malentendido. to English, ¿Qué there significa eso? has to be some sort, in my Este es el opinion, some sentido sort la of nueva misunderstanding. declaración del What líder is supremo de that? Irán. What is the meaning of the new statement of the supreme leader of Iran? Bueno, ante todo, como comentábamos antes del programa, en el Islam, y en particular en el Islam chií, la justicia es algo muy importante, es fundamental. Y ese es en realidad el contexto en el que surge la resistencia frente al opresor y el apoyo a los oprimidos y a los marginados. De ahí viene todo. Así que cuando Irán apoya a Cuba, o a Nicaragua, o a Venezuela, o a Sudáfrica durante el apartheid, esa resistencia, o cuando apoya la causa palestina, lo basándose en ese sentido de justicia. Y esa justicia no es algo con lo que se pueda transigir, tanto a nivel local como internacional. En ambos planos, es una cuestión ideológica. Así que no hay manera de esquivar este concepto. Por tanto, para los iraníes, Trump es claramente un criminal de guerra, y también lo es Netanyahu, y todo su entorno, y el régimen israelí de arriba abajo. Estas personas han cometido crímenes contra la humanidad, ya sea quien apretó el botón para matar a los 168 niños en Minab, o el oficial que coordinó los ataques, o el liderazgo político que tomó la decisión. Todos son criminales de guerra, igual que los nazis, tus diferentes nazis. Y siendo muy directo, los diplomáticos de Biden Groks son tipo los nazis, y nazis solo como un ejemplo. I'm using Nazi because it's just one example. I could say Saddam Hussein's diplomats. Podría hablar de los diplomáticos de Saddam Hussein, quiero decir, de los tiranos a lo largo de la historia. Pero los peores tiranos están realmente en Norteamérica y, por supuesto, en la Palestina ocupada. Porque ya sabes, en el punto más alto del genocidio, y el genocidio sigue en marcha, cada día están matando palestinos, y están matando niños, todos los días, mientras hablamos. Pero el genocidio de hoy es algo único, porque está ocurriendo delante de nuestros ojos. Presumen de ello entre ellos mismos. Y los periodistas occidentales lo están ocultando, o lo han estado justificando, o han sido cómplices del genocidio durante casi 3 años ya. Así que los diplomáticos son como diplomáticos nazis. Los diplomáticos occidentales, cualquier embajada, en mi opinión, donde quiera que la veas en el mundo, los diplomáticos que están dentro, sean noruegos, alemanes, británicos, canadienses o austríacos, son nazis. Son diplomáticos nazis. Y de nuevo, algunas personas, no quiero centrarme en eso, no lo digo literalmente, solo pongo a los nazis como ejemplo. Podrías decir los diplomáticos de Saddam Hussein o los diplomáticos sionistas. Puedes usar cualquier ejemplo histórico parecido que haya cometido un genocidio. Así que, los periodistas occidentales son como los periodistas nazis alemanes. A ver, no estoy diciendo que los periodistas británicos en el imperio fueran mejores que los nazis. El imperio británico hizo con el mundo no blanco lo que los alemanes hicieron con el blanco, con Europa. El hambre en la India. Churchill usó armas químicas en Irak. Así que quiero decir,
La razón por la que Churchill se ve como el bueno y Hitler como el malo es porque los crímenes de Hitler fueron contra gente blanca y los de Churchill contra gente morena. Basta con mirar lo que Churchill decía sobre los indios, el lenguaje racista que usaba, y claro, las consecuencias de esa mentalidad están a la vista. Pregunta a cualquier indio que sepa un poco de su historia. Y cuando digo India, me refiero al subcontinente indio, a todo el subcontinente, no solo al país. Así que para los iraníes, tiene que haber justicia. The Iranians, there has to be justice. So for all American leaders and the Israeli leaders, Así que, para todos los líderes estadounidenses e israelíes, y para quienes los apoyaron, los juicios de Nuremberg son esenciales. Eso está clarísimo. Ahora, algunos pueden decir, bueno, quizá no puedan organizar juicios de ese tipo. En cualquier caso, eso es otro asunto. Lo importante es que esto tiene que ver con la justicia y que estas personas han masacrado. Han llevado a cabo 2 guerras sin provocación. Los medios occidentales han intentado justificarlo. E Irán no va a permitir que Estados Unidos o sus aliados se salgan con la suya. Dicen que esas personas deben ser castigadas por sus actos. Ahora bien, el Estado iraní no ha recibido ninguna tarea concreta, pero esa es la mentalidad en todo el país. Lo hemos visto en Mashhad, en Teherán, en Qom y también en Irak, en Karbala y en Nayaf. Los lemas eran claros. Así que no se trata de sed de sangre ni simplemente de rabia, en absoluto. or it's not just rage, not at all. In fact, I think by De now hecho, people- creo que a estas alturas mucha gente critica a Irán por ser demasiado paciente, algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero los iraníes son muy pacientes cuando se trata de enfrentarse a sus adversarios. Así que esto no tiene nada que ver con sed de sangre. Tiene que ver con la justicia y con disuadir para asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir en el futuro. Vivimos en un mundo en el que Occidente, por ejemplo, durante siglos ha salido a destruir país tras país, y más recientemente, en particular, el imperio estadounidense. Matan, destruyen, aplastan país tras país, y luego se marchan y siguen con sus vidas. Y la gente del sur global tiene que vivir con esa destrucción durante generaciones. Así que los iraníes están diciendo, no, no vamos a aceptar eso. Sí, So the Iranians are saying, no, we're not going to accept that. Yeah. The new sanctions, the sanctions on Iranian oil. Las nuevas sanciones, las sanciones al sector petrolero iraní o al sector energético, vuelven a aplicarse sobre Irán, profesor Marandi, lo cual va totalmente en contra de la cláusula o el párrafo 9 del Memorando de Entendimiento. Ayer vimos una serie de delegaciones viajando a Teherán para reunirse con los funcionarios. ¿Cuál es la situación ahora mismo entre Irán y Estados Unidos? What is the situation right now between Iran and the United States? Well, you and I we've discussed this numerous times. bueno, tú y yo hemos hablado de esto muchas veces. Los iraníes nunca creyeron que los estadounidenses fueran a cumplir con el memorando de entendimiento. Los estadounidenses son engañosos. Siempre lo han sido. No son honestos. No son de fiar. Y por eso los iraníes, dentro del marco del memorando, tienen una enorme capacidad de presión. Los estadounidenses están prácticamente están violando todos y cada uno de sus compromisos, salvo uno. No solo han restablecido las sanciones sobre las exportaciones iraníes de petróleo, gas o energía, como bien señalabas, sino que además han impuesto nuevas sanciones. Esa es otra violación del memorando. Así que ya van 2 violaciones. That's another violation of the MOU. So these are 2 violations. Trump is constantly threatening to destroy Iran and kill Iranian leaders. Trump amenaza constantemente con destruir Irán y matar a los líderes iraníes, matar a los negociadores. Todo eso son violaciones del acuerdo. Está en el memorando de entendimiento, esas amenazas. Estados Unidos no ha obligado al régimen israelí a detener la masacre en Líbano, ni a retirarse. Esa es otra violación. Estados Unidos tampoco ha devuelto los activos iraníes que los estadounidenses robaron. Eso debía hacerse desde el principio. Se demoraron y se demoraron, como esperábamos. Otra violación más. Así que mires donde mires a los estadounidenses, en cualquier aspecto, lo único que todavía no han violado es el levantamiento del asedio. Eso es lo único que queda. The lifting of the siege. That's the only thing left. And of course, if they do that, then the Iranians are going to shut things down. Y por supuesto, si hacen eso, los iraníes van a cerrar el grifo.
y volveremos rápidamente a una crisis energética muy seria. Alcanzaremos el punto máximo de la crisis energética en muy poco tiempo, porque los 4 meses y medio de escasez que se han ido acumulando no han desaparecido. Y ahora mismo no sé exactamente en qué punto estamos, pero la situación no ha mejorado. No es que haya una capacidad extra de petróleo u otros productos entrando en el mercado y que las carencias estén disminuyendo. Así que, si hay otra guerra, si hay otro bloqueo, no harán falta 4 meses para llegar a donde estamos ahora. Nos llevará semanas pasar de donde estamos ahora a un colapso económico global. Estamos bastante cerca, según el propio Trump. Así que los iraníes, como respuesta o como reacción a las violaciones estadounidenses, tienen una enorme capacidad de presión, y esa está en el Golfo Pérsico. Entonces, ¿qué están haciendo los estadounidenses en el Estrecho de Hormuz? Están cometiendo otra violación. Están infringiendo el artículo 5. ¿Y qué dice ese artículo? En el artículo 5 se establece que la reapertura y la normalización del Estrecho de Hormuz deben ser llevadas a cabo por los iraníes y más adelante, en coordinación con los omaníes, planificarán el futuro del estrecho. Pero dejemos eso a un lado. Así que se supone que los iraníes deben normalizarse. ¿Y qué han hecho los estadounidenses? Han abierto su propio puerto y están dejando pasar barcos por allí. ¿Por qué? Porque quieren debilitar la posición de Irán, para que Irán no tenga ninguna capacidad de presión y los estadounidenses puedan incumplir todos sus compromisos. Y los iraníes no podrían hacer nada a cambio. Así que los iraníes están respondiendo. Durante semanas, los iraníes advirtieron a los barcos, pero no hicieron gran cosa. Durante un par de semanas, advirtieron a los estadounidenses. Llevaron a cabo algunos ataques leves, pero hace unos días, 3 o 4 días, los iraníes golpearon con fuerza 3 barcos, o quizá más, pero yo sé de 3 barcos importantes que fueron alcanzados. Y entonces los estadounidenses estaban enfadados. ¿Por qué estaban enfadados? Porque sabemos que lo que hacían era intentar debilitar la posición de Irán para poder socavar todo el memorando de entendimiento y luego declarar algún tipo de victoria. Así que los iraníes están más que dispuestos a ir a la guerra y no van a permitir que los estadounidenses controlen el estrecho de Hormuz. Y paradójicamente, lo que está haciendo Trump es impedir la normalización del mercado del petróleo, del mercado energético y de otros mercados que dependen de la región del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque si hubiera cumplido con sus obligaciones hasta ahora, los iraníes habrían conseguido casi normalizar el comercio a través del estrecho de Hormuz. Lo único que está frenando la normalización son las violaciones de Estados Unidos y su intento de socavar la autoridad de Irán en el estrecho. Eso es lo que lo está impidiendo. Así que, si Trump no hubiera hecho lo que hizo, si no estuvieran haciendo lo que están haciendo, los mercados globales estarían mejor ahora mismo, mientras hablamos. Pero esto es Estados Unidos. Está fuertemente influido por el régimen sionista. Ese régimen no quiere que se cumpla el memorando de entendimiento. No hay duda de que está en el interés del pueblo estadounidense, pero no en el de Netanyahu. A Netanyahu no le importa si tenemos una crisis económica global. No le importa si hay un colapso económico mundial. A él no le importa si eso arruina la economía estadounidense. Quiere mantenerse en el poder, él y sus aliados fanáticos. Así que estamos donde estamos. Y los estadounidenses están lanzando amenazas contra Irán, pero Irán no va a dejarse intimidar. Creo que la declaración del ayatolá Seyed Ali Khamenei sobre la justicia y la venganza forma parte de todo esto. También está enviando un mensaje. No penséis que vamos a echarnos atrás. No penséis que vamos a ser más conciliadores. De hecho, los funerales, los millones de personas que participaron en ellos, están enviando un mensaje muy claro. Irán va a mostrarse muy firme, e Irak también. Muchos millones de personas participaron en Irak,
en Nayaf, en las ciudades santas de Nayaf y Kerbala. Es muy interesante. Los periodistas estadounidenses hablan de que justo después del funeral en Irak, dicen que la influencia de Irán en Irak está disminuyendo, literalmente después del funeral. Ellos jamás podrían reunir ni una milésima parte de la gente que salió a las calles y expresó una emoción tan enorme. Nunca podrían hacerlo, ni en Irak ni en ningún otro lugar. Y sabes, otra cosa que mostraron esos funerales es que al principio de la guerra decían que Irán caería. Y luego, cuando no cayó, dijeron, bueno, si Irán simplemente aguanta, gana. Pero Irán no solo aguantó, no solo sobrevivió, contraatacó día y noche hasta el final de la guerra, igual que está haciendo ahora. En los medios occidentales, cada vez que los estadounidenses atacan, dicen que han destruido todo tipo de activos iraníes, pero no mencionan nada de lo que Irán hace en respuesta. Eso lo ocultan. Y exageran lo que hacen los estadounidenses, porque la mayoría de los activos iraníes están bajo tierra. No alcanzan nada. Quiero decir, llevan bombardeando Irán día y noche durante 40 días y no han conseguido nada. ¿De verdad crees que los iraníes están perdiendo, como dicen, que han bombardeado depósitos de drones? Irán no tiene depósitos por ahí, a la vista. En realidad, los estadounidenses son más vulnerables, porque no hay bases subterráneas en el Golfo Pérsico, en la otra orilla del Golfo. Tampoco hay bases subterráneas en Jordania ni en Israel. Así que, cuando Irán lanza misiles y golpea objetivos, el daño es mucho mayor, porque todos esos recursos están expuestos. Pero los estadounidenses han usado bombarderos B-52 para atacar sitios de drones y misiles, y aún así, los drones y los misiles siguen lanzándose. Así que los iraníes, en estos enfrentamientos que vemos en el Golfo Pérsico, uno pensaría por el relato estadounidense, por los medios occidentales, que los americanos llevan la ventaja. Pero yo creo que es justo al revés. Creo que el daño que los iraníes están causando a los estadounidenses cada vez es mucho mayor que el que los estadounidenses les causan a ellos. Y por eso hay enfrentamientos. Quiero decir, si les estuviera yendo bien, los estadounidenses lo harían las 24 horas del día, pero no les está funcionando. Además, eso está impidiendo que salgan del Golfo Pérsico el petróleo, el gas y otros productos. En los últimos 4 días hemos visto una fuerte caída en el número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. Así que, en mi opinión, Trump está atascado. No tiene buenas soluciones. Podría volver a la guerra, pero eso llevaría a una depresión económica mundial. Lo que estuvimos comentando durante aquellos 40 días, 40 días, en su momento y durante el asedio, no estamos lejos de un colapso económico. Así que si él declara la guerra, eso es lo que pasa. Si empieza a atacar la infraestructura crítica de Irán, el Golfo Pérsico, todo quedaría destruido. Y estamos en julio. Ahora mismo, cualquiera de tus espectadores puede buscar en Google la temperatura y la humedad en Dubái y se dará cuenta de que no es un buen momento para quedarse sin electricidad. Lo mismo pasa con Arabia Saudí. Todos sus activos están justo a lo largo de la costa. Son países desérticos, a diferencia de Irán. Irán no es un país desértico. Irán tiene bosques, tiene montañas. Ahora mismo, no sé si exactamente en este momento, pero creo que fue ayer, la última vez que miré las montañas sobre Teherán, todavía había algo de nieve. Todavía queda un poco de nieve en las cimas, aquí y allá. Creo que lo vi, quizá miré anteayer o ayer. Irán no es un desierto, tiene desiertos, sí, pero también tiene montañas, muchas montañas, y por tanto nieve, ríos y agricultura. Y debido a las sanciones, Irán está muy diversificado, con muchas pequeñas industrias repartidas por todo el país. En cambio, estos otros países tienen todos sus activos, grandes complejos, enormes industrias, plantas petroquímicas, refinerías y demás, todos ellos a lo largo de la costa, con plantas de desalinización. Así que, si los estadounidenses atacan infraestructuras críticas, Irán destruirá esas instalaciones.
Por eso, Trump no tiene una buena opción cuando se trata de una guerra. So there isn't a good option for Trump when it comes to war. Does he want to continue with these ¿Quiere continuar con esos ataques contra Irán? Puede que sí, pero eso solo generará una crisis aún mayor. Pasarán menos barcos. Las compañías de seguros serán más reacias a involucrarse. Las navieras también serán más cautelosas. Habrá más barcos atacados, y eso solo empeorará las cosas. Pero el ritmo del deterioro será más lento. Lo único que le queda a Trump por hacer es aplicar el memorando de entendimiento. ¿Pero lo hará? Nunca haría algo así de forma voluntaria. Los israelíes, el lobby sionista, nunca se lo permitirán. Así que los iraníes quieren mantener la presión hasta que, finalmente, Estados Unidos llegue a un punto en el que vea que no tiene otra opción. ¿Llegaremos a eso? ¿O cuándo llegaremos? ¿O siquiera es posible? Nadie lo sabe, porque nadie ha conseguido apartar al lobby sionista del poder en Estados Unidos. Y nadie ha logrado, creo yo, ¿cómo decirlo?, crear una brecha entre quienes toman las decisiones en Estados Unidos y los lobbies sionistas. Que en algún momento los responsables en Estados Unidos dijeran, bueno, ahora tenemos prioridades que son críticas para nosotros. No podemos seguir vuestras prioridades sionistas por el inminente colapso económico. Así que nadie sabe qué va a pasar. Pero el funeral ha mostrado el altísimo grado de legitimidad de la República Islámica de Irán. Esto no es porque, cuando decían, si Irán sobrevive, gana la guerra. Irán no solo sobrevivió, ganó la guerra. Y luego en Occidente decían otra cosa, porque no quieren admitir que la República Islámica de Irán no es un régimen, como tanto les gusta llamarla. Decían, sí, esto es el efecto de cerrar filas en torno a la bandera, ¿no? ¿Esos funerales fueron un efecto de cerrar filas en torno a la bandera? Las decenas de millones de personas que salieron a las calles, ¿eso es cerrar filas en torno a la bandera? No, es algo muchísimo más profundo. Muestra el grado extraordinariamente alto de legitimidad que tiene la República Islámica a los ojos de su pueblo y la profundidad de esa legitimidad. Y eso es algo único. Occidente no tiene ese tipo de legitimidad. Les guste o no, pueden fingir que son más legítimos. No lo hacen. Nunca podrían reunir esas emociones ni esas multitudes. Quiero decir, fue muy duro para mí, se me pelaba la piel, me dolían los oídos y estuve bajo el sol unas 8 o 9 horas y había millones de personas. Estabas atrapado entre la gente. Todos vestían de negro. Muchas mujeres que normalmente no llevan chador lo llevaban. Muchas que no suelen vestir de negro iban de negro. Mujeres que no usan hijab lo llevaban. Hombres y mujeres, todos, ya sabes, y muchos con banderas. Y créeme, yo no llevaba ninguna bandera. Pero de verdad, con ese calor, llevar una bandera durante horas tiene que ser un esfuerzo enorme, o cargar con tus hijos. En fin, el caso es que esto no es un efecto de cerrar filas en torno a la bandera. This is not a rally around the flag effect. And Western journalists and pundits and so-called Y los periodistas occidentales, los analistas, los llamados expertos, los políticos y los diplomáticos no deberían intentar justificar la realidad de una forma que favorezca su propio relato. Su relato ha quedado destruido. La República Islámica de Irán y el eje de la resistencia son tremendamente poderosos, extraordinariamente poderosos y además muy populares. Eso no significa que Irán sea una utopía. De hecho, las mismas personas que fueron allí, los millones que participaron en Teherán, más de 10 millones de personas, son las mismas que cuando tú, Nima, vas a Teherán y tomas un taxi, o te sientas en un autobús, o entras en el metro. Si te sientas a su lado, muchos de ellos se quejarán, muchos criticarán, otros atacarán, y muchos mostrarán su frustración por distintas cosas, la economía y otras cuestiones. over different things, the economy, and so on. So Western journalists, when they come to Iran, they're looking for these things and they think that this Así que, cuando los periodistas occidentales vienen a Irán, buscan ese tipo de cosas y piensan que eso es una señal de descontento. Pero no, en Irán tenemos libertad de expresión, al contrario de lo que ellos quieren hacer creer.
En los países que están alineados con ellos no hay libertad de expresión. Y cada vez más, en Occidente hay menos y menos libertad de expresión, como estamos viendo con el tema de Palestina y con las nuevas leyes que están elaborando sobre Irán, Rusia, China y otros. No sé si viste lo de ese grupo de medios. Usaron unos fragmentos de RT y ahora podrían ir a la cárcel por eso, por 4 clips de hace unos años. Ese es el estado de la libertad en Europa. Así que no veo buenas opciones para Trump, pero tampoco creo que Trump vaya a tomar la decisión correcta. But I don't see Trump making the right decision either.